Hoy estamos con la doctora Luz Ángela Carvajal Posada. Con ella vamos a hablar un poco sobre el nuevo mundo que se nos está presentando y que todavía parece un poquito difuso, al menos en mis ojos. No puedo hablar por todo el mundo, pero alguna vez alguien me pasó un video en el que Piti, que ya estuvo por acá, y Luz Ángela estaban conversando y todo, no todo lo entendió mi cabeza, pero la sensación era de, esto es, esto es, y por eso se los quiero compartir por acá. Entonces, hola, gracias por aceptar y primero cuéntanos un poco de quién es Luz Ángela, cuáles son tus búsquedas y ahí arrancamos nuestra conversación. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Ana Isabel, por invitarnos a compartir este espacio. Luz Ángela, yo lo diría así muy a secas porque detrás del Carvajal hay todos los que hubo, detrás del Posada también. Entonces es una manera de nombrar algo que yo no puedo decir qué es lo que soy, es aquello en lo que me he llegado a convertir. Y me he convertido en una mujer, sobre todo ser humano, honrada de el oficio de ser mujer, porque entiendo que esa es una subdivisión del gran sagrado oficio de ser humano, que se siente desde que era muy pequeña parte de un orden maravilloso, pero que en su momento llegó a perderse de vista, a no sentirse tan perfecto, estar sumergida en el océano en el que había que aprender a elegir la corriente en la que queríamos estar. Y en esa corriente me encuentro que de querer ser saltimbanqui cuando era pequeña, me encontré eligiendo ser médica, sanadora, sobre todo eso, sanadora. Y es un vestido bastante grande, no porque me quede grande, sino porque es grandioso. Ese es mi desafío, saber estar siendo sanadora. Wow, ¿y a través de qué te gusta sanar? A través de, bueno, tantos instrumentos que te da la medicina, pero supongo que en tu propio camino has descubierto que el lenguaje médico es solo uno de los muchos instrumentos de sanación. Cuéntanos un poco cuáles otros, en caso de que no solo los ortodoxos y los que aprendiste en la formación como tal sean los que te guste practicar. Para mí el instrumento sanador por excelencia es la creatividad para habitar lo que hay entre nos. Y una de las fuerzas sanadoras precisamente es la que surge de la polaridad. Pero la enfermedad surge por la polarización. Entonces, cuando uno puede unir los opuestos, que es lo que está hoy en la polarización, y reconoce el valor de la polaridad, empieza a habitar eso que es la unidad. Entonces, para mí, mi instrumento sanador por excelencia, es la conciencia. Y medios también sanadores son la palabra, el silencio, el pensar de manera tal que eso que uno piensa genere o suscite un estado. Tú me contabas antes de iniciar la sesión de las cosas que a veces no entendías, pero que te tocaban. Es eso, porque hay un común denominador que tiene un lenguaje común y es el lenguaje del corazón, no es el de la mente, esa es la torre de Babel. Entonces, en el del corazón sentimos que algo nos hace sentido, aunque no podamos explicar, nos implica. Mm. Para mí, todo es un instrumento de aprendizaje de conciencia y por lo tanto de reconciliación, de reunión, de sanación. Bueno, aquí se me coló entonces otro tema antes del tema te, para el que te convoqué, pero te tengo que aprovechar, ya que hablas de la dualidad, de la dualidad hacia el uno, hacia esa
unidad, y sé que esto pueden ser palabras un poquito más complejas, pero siempre lo he interpretado como que el software, yo digo como el iOS de este plan terrenal humano, es la dualidad. No podemos aprender de otra manera, es la manera como observamos la ausencia, nos hace pedir la presencia, la crisis nos hace buscar la sanación, la separación nos hace buscar la reunificación. Entonces, es la manera, pero al mismo tiempo genera como el vacío y el sufrimiento del ser humano de ¿dónde está lo otro? ¿Dónde está el otro pedazo? Y con una amiga, que además es mi socia de los retiros de yoga, que trabaja a través de la sexualidad consciente y la sexualidad sagrada, me enseñó algo muy hermoso que yo nunca me imaginé, porque es que siempre que se habla de estos temas se busca como en el otro, y ella decía es que el primer matrimonio es en uno. Sí, sí, el matrimonio en mí, de esa dualidad está bien o está más o menos en equilibrio, ese yin yang, ese ser fuerte, estructurado y dejarme fluir a ratos y quizá no en simultánea porque eso es difícil. Entonces se aparta un poco ese vacío y puedo habitar la dualidad en paz, sabiendo que no todos tenemos que estar de acuerdo, que no siempre tengo que tener el trabajo de los sueños, que no siempre el tema de pareja va a funcionar, que los caprichos de quiero esto pueden no darse, que es parte de la escuela en la que estoy llamada vida humana, pero que eso no me hace sentir vacío a mí, porque generalmente como ese espejo de la separación externa nos genera un vacío muy grande a no ser de que entremos en un trabajo de conciencia profundo. Pero obviamente te estoy diciendo mis palabras y te quiero aprovechar es a ti. ¿Cómo ves sí, esa búsqueda que a veces parece eterna y sobre todo en los que somos buscadores, que también me lo han dicho, como qué tanto estás buscando? Y si hay como un fin a esa dualidad y si ese fin se puede dar aquí en el 3D en la vida humana y si se da desde el trabajo personal o si lo has encontrado más como en la relación con los demás. Eh, Casi que todas las respuestas están dependiendo de cómo las ordenen y cómo te sirvan para ir más allá de la polarización, que es la identificación con una polaridad como un escudo que valida tanto tus fortalezas como tus debilidades y llegar a ese uno mismo. Entonces, casi que esa dualidad no es tanto entre lo que pienso y lo que siento y lo que quiero y el pasado o el futuro, sino entre lo que soy y aquello a lo que me debo. Todas las pleitesías que le rindo, a todo lo que le rindo pleitesía. Entonces, ese es el primer gran matrimonio de uno con uno mismo y teniendo, digamos, ese recurso del ser y del estar, que en español se conjuga diferente. Uno es to be y otro para nosotros es ser o estar. Entonces, cuando el ser y el estar se conjugan, aparece esa no dualidad. Cuando yo soy como estoy, no cuando yo estoy como no soy. Entonces es empezar a transitar ese camino, que es un camino por el camino de las circunstancias los que, como bien decía, los desafíos nos van apretando de un lado y de otro hasta que uno se aquieta y se centra y no encuentra cosas, porque esa cosa que encuentra de nuevo no contiene todas las demás, y es una polarización, sino que se encuentra uno mismo siendo parte de, no aparte de. Ujú. Lo veo de esa manera y yo pienso que llegó un momento en el que también hemos transitado búsquedas muy genuinas, muy hermosas, muy valiosas, muy necesarias, porque lo que sucede es que aprendemos y lo que aprendemos se vuelve camino adentro, que finalmente es el que cuenta, es el que va conmigo. Y cuando vamos recorriendo camino adentro y se va configurando ese arraigo en el sí mismo, es posible que lleguemos a tener una forma de estar sin polarización, reconociendo en cada momento un encuentro del yo con
la vida, con el mundo, con las distintas versiones del ser uno que está implícito en todo lo que aparentemente es una cosa o la contraria. Finalmente, si decimos hay una sola cosa, esencia implícita en todo, entonces empiezo a entender el valor de la diversidad y ya no soy buscadora, sino encontradora Mm, del lenguaje, de la vida y de la unidad en cada cosa, en cada instante, en cada palpitación. wow, entonces ya la búsqueda no da vacío porque si soy encontradora estoy llenando. Sobre todo hay una cosa que tiene una implicación muy grande, porque como encontradora yo puedo admitirlo todo y llenarme de colección de eventos, de circunstancias, de personajes, de experiencias y de cosas como quien se vuelve acumulador. eh, como encontradora que reconoce que en cada instante encuentro aquello que es sintonizado con el vector, o sea, la resultante de lo que pienso, de lo que siento, de lo que creo y de lo que hago, pues sé que es suficiente y no necesito acumular un montón de cosas. Y se siente esa solvencia interna que me permite convertirme en dadora. El que busca siempre está buscando para sí. El que Mm. siente que es suficiente, que llega un momento de la vida en el que invierte en la real inversión en la vida, le dice a la vida, aquí estoy y me ofrezco. Marianne Williamson dice, úsame, que le dice todos los días a la vida, úsame. ¿Para qué soy buena? ¿Dónde soy buena? Usa mi garganta, mis manos, mis palabras, mis pies, para que otros puedan, o sea, para ser instrumento, casi que como la oración. Hazme un instrumento de tu paz. Ahora sí entrando en nuestro tema, entonces hace unos años se empezó a hablar de la era de Acuario, creo que ha venido creciendo el interés por la astrología. Ante la falta de certeza, siempre empezamos a buscar instrumentos, respuestas afuera y creo que el cielo de muchas maneras tradicionalmente en los milenios nos ha dado respuestas. Entonces se hablaba de la era de Acuario, de la llegada de una era distinta, de una era más femenina, y eso lo veíamos con emoción, porque si uno no está 100% contento en las cosas como estaban, entonces dice, qué dicha, me van a poner tareas nuevas y va a venir un mundo nuevo y líderes nuevos. Se nos olvida que para que haya cambio, pues primero hay una etapa que se parece a la destrucción, al caos, a la mudanza, nos decía Ana Llano, que estuvo en algún momento acá en el podcast, que es como cuando uno se va a mudar de casa, que todas las cajas empacadas, entonces dirán qué casa tan desordenada y mentiras, es que nos acercamos a un nuevo orden, ¿cierto? Es un desorden aparente. Eh, Cuéntanos un poco en qué consiste esa transición, cuándo se da en tiempo o si es un periodo, y si todo esto que vemos como un auge de búsquedas externas a través del yoga, de la astrología, de la meditación, del mindfulness, del eneagrama, muchos métodos que simplemente queremos usar tal vez como respuestas o simplemente han llegado para que la espiritualidad, como dice más Caroline Myss, se democratice y sea un lenguaje común y ya no sea algo tan piramidal como que alguien tiene la verdad y todos nosotros miramos hacia ese alguien que tiene la verdad, sino que de pronto esa tal verdad está más aquí como para que todos podamos tocarla con las manos o usar esas herramientas para nuestras búsquedas personales. Bueno, cierto que hay fenómenos que nos dicen están pasando cosas distintas. Ujú, Están pasando cosas distintas en el planeta mismo, eventos astronómicos, astrofísicos, planetarios, geológicos, y parece que casualmente también muchos fenómenos de orden geopolítico, económico, sociológico, filosófico, religioso, humano, que se juntan, se conjuntan. El gato ujú. está, El gato está aquí queriendo participar. qué Siempre belleza. quiere participar. Bueno, entonces, cuando uno ve todo esto, sería un poco obtuso pensar que las cosas están pasando afuera y no están pasando adentro.
Cuando vemos todo este escenario de todo lo que pasa afuera sin que adentro se asuma que hay una oportunidad o una necesidad de cambio, adoptamos la resistencia y nos encargamos de mantener nichos de supervivencia que lo único que hacen es generar desconfianza, zozobra. Porque si yo estoy bien y los otros no están bien, llegará tarde o temprano a explotar esta burbuja porque hacemos parte ni siquiera de un plano cartesiano en el que el mundo y sus objetos están sujetos a cambio, sino que son fuerzas, digamos, perpendiculares de conciencia, de evolución, espirales evolutivas, las que nos están tocando. Yo diría que desde más o menos 1940 y pico, casi que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la larguísima Guerra Fría que parece que no ha terminado, que están ahí a puertas, se inició esta nueva era desde el punto de vista de un nuevo ordenamiento. Mm, Entonces ya no era un ordenamiento pisciano de obediencia a algo superior, sino un ordenamiento producto de una revelación con B pequeña y de una rebelión de los elementos de conciencia humano. Acuario no es un signo femenino, es dinámico, pero lo que está reclamando es el lugar del otro excluido y por eso se habla del momento que ojalá no sea rebote, contraola, contragolpe, sino emergencia conjunta de lo femenino y de la sensibilidad para derrumbar ese, llamémoslo, muro de Berlín que tenemos entre el masculino y el femenino, entre el este y el oeste, entre el espíritu y la materia, y poder abrazarnos. Desde el punto de vista astrológico, han pasado muchas versiones de este proceso en el que mes a mes la luna como el elemento de transformación subjetivo más obvio y más permanente en la naturaleza, pero también en la naturaleza humana, nos está diciendo, esto me cuenta el universo a través del sol, a través de los planetas con los que ella se va alineando y entrando en conjunción, que todos son los aspectos del yo hombre cósmico que se expresa en este ser humano, en este pequeño ser humano. ¿En cuál medida? En la medida en la que estemos polarizados en un sentido o en el otro sentido, en el masculino o en el femenino, en el espíritu, en la materia, en el pasado o en el futuro, hasta que encontramos esta gota de este océano del inconsciente colectivo que dice, no es solamente un nuevo orden en el plano externo, sino en el plano profundo y subjetivo de las creencias porque pasamos de Piscis a Acuario. Piscis son las creencias, los ideales de grandeza o de belleza o de verdad o de bondad que van por cuenta de otro que es superior a mí. Ahora es la era del orden implícito de eso sagrado, implícito, pero en la individualidad de cada cual, que refleja una faceta de ese océano, una gota de ese océano, que es el océano del inconsciente colectivo. Entonces, la nueva era es cierta desde el punto de vista de los ciclos evolutivos. Hay grandes crecientes de pensamiento, de comportamiento, de tecnología, de ciencia, de política, de arte, que llega un momento en el que se distancia tanto, tanto de la masa que es la unidad, que caen como una gran ola, el surfista que cae y vuelve y se desparrama en miles de gotas esa ola y se vuelve común y corriente. Entonces, lo que tú decías de llegar a que esa sacralidad, espiritualidad, yo no diría democratice, porque no es el gobierno que ahora nos toca a los seres humanos, a los igualitos o las mujeres, sino el gobierno de la conciencia de que cada uno es responsable de llevar adentro lo que lleva adentro y eso es lo que lleva a su mar, o sea, a su inconsciente colectivo, a su océano de su comunidad.
Entonces, voy a contar una historia que hace unos 20 y algo de años escuché en un noticiero de la televisión, puede ser que más de 20 o 30 años, y es que una mujer le pasaba la comida a su hermano que estaba escondido en una buhardilla. Haz de cuenta que esto fue en 1995, porque no creía que se hubiera acabado la Segunda Guerra Mundial. Mm. Eso nos pasa a nosotros. No creemos que estamos frente a un momento grandísimo de oportunidad en el que nos aguarda la bondad por la que hemos esperado toda la vida y que hemos depositado en el gobierno, en la religión, en el sistema, en el marido o en la luna llena. En cualquier cosa la hemos depositado y se ha quedado siempre pendiente en la buhardilla, la nuestra, esperando las migajas que nos lleguen para ver el nuevo orden mundial del que nosotros en este momento estamos llamados a ser parte. Entonces, ¿cuál es la creencia que nos puede mover, no desde afuera atemorizándonos o premiándonos, porque esta balanza puede ir en este sentido o en el otro, sino que nos puede mover desde adentro? A sentir que podemos decidir, porque eso no es una cuestión, si fuera una cuestión de la inercia de que me tenga que envejecer para que ya por cansancio, decrepitud, renuncie al egoísmo, renuncie al mal genio, renuncie a la crítica, eso no va a pasar. Perdimos el cuarto de hora. Entonces la nueva era está naciendo en tu corazón, está naciendo en nuestro corazón. Estoy suscitando eso en mi entorno, estoy alimentando el mismo paradigma viejo a esperar a ver si sucede el nuevo. No es a pesar de nosotros, no somos nosotros los seres con libre albedrío, autoconciencia, que la podemos utilizar sí o no para ser parte de esta nueva oleada emergencia. No hablo solamente de gran crisis, sino de gran oportunidad de salir en una vuelta de la espiral en la que podamos ver que es que realmente este es nuestro paraíso, expresión de la naturaleza sagrada, que el espíritu no está por allá cuando pase Neptuno a Aries o cuando acabe de transitar por Piscis, sino que está en este momento en cada forma de la naturaleza como proceso de mutación que nos permite vestirnos del colorido de lo que se nos antoje, pero resulta que si somos seres autoconscientes, no es de lo que se nos antoje, sino que podemos decidir y elegir el modo de estar, de pensar, de sentir, de actuar, de pretender para ser parte, partícipe de esta co-creación, versión del paraíso que nos corresponde en este momento. O sea, pues que es un paso a mucha responsabilidad, o sea, es libertad, pero con una responsabilidad inmensa, porque ya, si el regalo nos lo damos nosotros, el cambio también nos lo debemos nosotros. Sí, como te decía ahora, cuando empezamos ese proceso de encontrarnos y encontrar, yo aprecio mucho todo esto que nos llama a encontrarnos con nuestro niño interior, no por otra cosa, porque ahí está latente la inocencia original, no condicionada, carga de bondad y de amor para abrazar la vida. Entonces, qué bueno que llegado este momento, nosotros podamos decir, este es el abracadabra que se necesitaba para abrir la caverna de los tesoros de mi corazón. Lo voy a decir, ¿qué me lo impide? Nada me lo impide, porque así no hable, así no haga nada, estoy haciendo, siendo, siendo desde el corazón, de la manera como respiro, conspiro con la vida. Y eso se va a multiplicar. Imagina que esa es una gota que induce, a veces seduce o suscita un comportamiento alrededor. Sabemos la ley del corazón, todo lo que ponemos en él se multiplica. Hay una palabra que me ha gustado mucho en este cambio, que es la liminalidad. La liminalidad nos habla de cuando no se ha terminado
de ir lo que se va a ir y no ha empezado a llegar lo que va a llegar. Es como el limbo. Estoy en el limbo. Estamos en este momento en el limbo porque digamos que las instituciones aparentemente siguen estando ahí, a pesar de que ya parecen como un poco edificios que se han empezado a quedar deshabitados. La gente como que se va bajando del bus de las creencias de, no sé, de la religión o de una sola manera de ser pareja o de una sola manera de ser familia, etcétera. Pero todavía no sabemos a dónde vamos y si lo ponemos en el plano personal, a veces el miedo de no saber a dónde vamos nos hace querer volver a lo que estaba con la sorpresa de que eso ya es como ahorita te decía, es como cuando un bebé está naciendo y pongamos que asoma la cabeza y dice, no, yo en este mundo no quiero estar, ya no hay manera, ya no cabe en el útero, señor. Entonces estamos con la cabeza asomada, el cuerpo todavía metido, lo que se ve hacia adelante para muchos se ve asustador, a mí ya me da esperanza porque digamos que a nivel personal ya tuve mi propia muerte y renacimiento, entonces fue como me voy a morir y al final no me morí y al otro lado hay algo, si bien no sé todavía escribir, la no certeza también me parece bonita, me parece interesante, me parece un lienzo en blanco, pero sí sentí a nivel personal y supongo que a nivel colectivo debe pasar ese deseo de todo lo de antes, casi que volver a la casa de los papás así tengamos muchos años y que la mamá otra vez me empaque la lonchera para el colegio y que alguien me cuide y que alguien me diga qué hacer y que alguien me proteja de este mundo tan difícil, ¿cierto? Entonces vuelve ese deseo como de algo paternalista que ya pues no va más eh, ante el miedo. ¿Estamos realmente en esa zona de liminalidad o ya, pues ya estamos del otro lado? No, seguimos en la zona de liminalidad. Mm, Ajá. Y esa zona tiene una condición muy importante para que uno, en el mejor de los casos, pueda sentirse en el limbo, en el peor de los casos, fuera de lugar. Eh, es importante saber estar en el limbo, pero con la sobriedad del que sabe que tiene algo que ofrecer. Mm, Imagínate una gran crisis como las que sabemos que hay en el limbo de la supervivencia y llega alguien y piensa que tiene que coger todo para sí y aprovechar la oportunidad de capturar, porque digamos que si nos vemos en términos no de una dimensión humana caracterizada por un cuerpo físico tangible, medible tal como es, sino por, haz de cuenta que este cuerpo físico es el conector de campos que nos permiten vivir el macrocosmos aquí en el microcosmos. Entonces, cuando nos sentimos perdidos, es como cuando hay un escáner sin una señal que le digan aquí, y ese aquí en nosotros es aquí el corazón, esa es la brújula, porque si ponemos aquí de la mente, nos volvemos dementes todos, nos enloquecemos. Entonces hay que tener un fiel de la balanza, claro, por qué vale la vida vivir, porque si no fácilmente vivimos una gran crisis y volvemos a lo mismo, habiendo perdido todos, habiendo perdido no solamente los recursos, lastimado la humanidad, el tejido del conocimiento, de la ciencia, del planeta, sino habiendo lastimado la dignidad como seres humanos. Entonces, en ese borde, uno, desde el punto de vista sensato, no se arrima mucho al precipicio, a menos que su destino esté en el fondo de ese precipicio. Si está ahí, pues como sea, con paracaídas o sin él, se lanza. Pero lo que pasa es que en estos momentos de crisis con mucha frecuencia la urgencia, que es de supervivencia, nos lleva a lanzarnos ¿contra qué? Contra lo primero que nos encontramos. Entonces surgen ahí las guerras, los grupos fundamentalistas, y es un peligro también. Entonces será una nueva era con un mayor poder de autolesionarnos y lesionarnos y con mayor negligencia. Entonces no quiere decir que porque sea nueva era es como si a alguien ignorante lo atemorizan y le dan un arma. Entonces en este momento estamos viviendo todos esos recursos, llamémoslo
que propician el cambio. Pero ¿qué tenemos aquí adentro? ¿Qué tenemos para ofrecerle a la vida aquí adentro que pueda sostener el cambio para que esto vaya a mejor? Tenemos más bondad, tenemos más ternura, tenemos más silencio, tenemos más respeto, tenemos más cariño, tenemos más solidaridad. Si no, es difícil. No quiere decir que porque haya cambio vamos a llegar a algo mejor. Podemos, sí, y esa es la esperanza. Y yo confío en que hay frentes de la conciencia de humanidad que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ya está un poco desacreditada, pero después de eso han venido muchísimas. ¿Cómo surgen estos movimientos globales de conciencia como la Cruz Roja Internacional, que no está desacreditada, la que está desacreditada es la otra que voy a decir, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, hasta que esto no sea una cuestión de acuerdos y de tratados sobre el papel o en el escritorio, sino de aquí desde el corazón, y eso no lo decide el secretario general de la ONU ni nadie, sino que lo decide cada cual, cada uno. La nueva era está sostenida por nosotros. Todos los poderes. Tú dices una palabra muy indulgente. Esos edificios se están quedando deshabitados. Como estructura de poder que sostenía esos edificios se derrumbaron, están derrumbados. Entonces, ¿sobre qué vamos a construir? Fácilmente podemos construir sobre el miedo, la ambición, la aversión, la crítica, todas estas cosas. Entonces es necesario que nos planteemos muy bien porque si no, fácilmente somos instrumentados por una opinión de poder que nos va a volver a manipular. Y peor porque después de la crisis y el desespero, es casi que usa medidas conmigo lo que quieras, pero no en el buen sentido que hablábamos ahora. No cualquier cosa se vale. En lenguaje común, en lenguaje lunes, martes, miércoles, ¿cómo se levanta un ser humano que se siente profundamente desesperanzado y dice, está difícil, digamos, a nivel mental, después de la pandemia, veo a todos mis amigos deprimidos, todos los días me cuentan noticias de que la gente se suicida, mi hija está deprimida, está difícil, no sé, la vida en sociedad, las parejas se están disolviendo con más facilidad también, que, o sea, ante esa desesperanza que se hace un lunes cualquiera, porque digamos, yo no la siento, yo me siento profundamente esperanzada y mi trabajo es que cada que me enfoco en lo que sí puedo hacer, a mí se me baja la desesperanza. O sea, si yo veo a nivel macro, como no sé, la política, me da una cosa que mi decisión es que yo no puedo ver noticias porque la energía que tengo para cambiar el mundo se me la roban las noticias. Mientras que cuando me levanto a hacer lo que sea que haga, sea dar una clase de yoga, sea grabar un podcast, sea llamar a una amiga, sea organizar una fiesta de cumpleaños, desde lo más mundano y más sencillo, uso mi energía para eso y lo hago con amor y lo hago cuidando el planeta y lo hago. Entonces, digo, ese es mi grano, ¿sí? Pero sé que la desesperanza es infinita. El lenguaje del fin de semana que acabamos de pasar, que fue un fin de semana de marchas en Colombia, era: nos está llevando el berraco, como decimos acá, esto está demasiado duro, ahora ¿quién podrá salvarnos un poquito eso? Entonces, a veces el lenguaje muy romántico, que yo lo uso un montón, para la gente que es muy racional y práctica, es como, sí, muy bonito y todo, pero ¿qué? ¿Cierto? Mañana me levanto y ¿qué? Ahí te traslado el problema. No, para mí es un desafío y es pensar en todas estas personas que desde cada vez más desde la pandemia están en un estado de impotencia y de incertidumbre. Quiere decir que la bondad que nos alcanzaba colapsó y por lo tanto no hay esperanza. Si colapsa la bondad, no hay esperanza. Entonces hay que empezar la gota que vuelve a sumar. ¿Cuál es la bondad que puede hacer la diferencia en este momento? Ahora, aquí y así. Así quiere decir con lo que hay. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? ¿Cuál es la mejor decisión? Es tener que ofrecer. Entonces es levantarse inspirado en lo que te inspira, no en lo que te es kriptonita para ti. La primera respiración es como el amanecer para cada cual, pero es la señal
consciente que sintonizan los móviles de tu corazón, porque si te sintonizan en el afuera tenemos todo este caos que ya sabemos a lo que nos ha llevado y es evidente que tiene razones. Entonces no es levantarse desde la razón que tengo para estar desesperanzado, deprimido, desconfiado, sino el móvil interno que tengo para dar lo mejor que puedo dar, porque se necesita, porque es necesario, porque no depende de alguien externo que empiece distinto de sí mismo. Y me hablas de algo que venimos trabajando desde hace 3 años con Piti, con Gabriel Mesa y otras personas pues, que nos están acompañando en un proyecto de salud mental, emocional, espiritual, emocional, mental, espiritual, que se llama INANA. Es como si hubiéramos personificado tal cual sucede lo que nos lleva a decir, despierte ya este cuento de poder, ambición, manipulación, se está acabando. Ay, venga que viene la esperanza. Es como esa diosa que desciende del cielo al infierno, ese Sinana, aún despojándose de sus joyas para poder darle esperanza al mundo. Esa esperanza no está por fuera de nuestra capacidad de movilizar nuestra bondad, o sea, de trabajar. Es necesario trabajar, es necesario esforzarse. ¿Por qué nos esforzamos? Pues porque tenemos desafíos. Es muy difícil que alguien se esfuerce si no tiene desafíos. Tiene que tener una profundísima convicción. No es la persona ordinaria. Entonces, esas dificultades de las que estamos hablando están desafiándonos a trabajar. ¿Quién? A nosotros, no, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy por la vida? Sonreír de corazón, respirar, conspirando con aquello por lo que es digno vivir. Es digno no solamente para mí, que es que yo me merezco el viaje en el crucero a Europa. No, no son esas cosas. Si te empelotan, te quitan todo lo que no es de cualquier ser humano y sabes que eso no era necesario, ¿por qué elegirías y decidirías vivir? ¿Por qué te levantarías hoy a decir, hoy voy a trabajar, dejando una huella? Porque la huella, si yo limpio estas gafas, todo el día limpio gafas y ese es mi trabajo, el trabajo real es la huella que dejo cuando limpio las gafas y se ve a través de ahí la huella de un ser humano que dejó un instante de su vida ahí plasmado. Eso es lo que estamos haciendo permanentemente. De esas huellas invisibles está hecho el mundo que habitamos. La calidad del mundo que habitamos depende de la calidad de la conciencia que ponemos en cada cosa, la huella del corazón. Y que además nadie está eximido porque desde los oficios más aparentemente sencillos y supuestamente invisibles, preparar el alimento de otras personas, abrir una puerta, saludar a la entrada de una gran oficina, entonces esa persona dirá, pues, ¿qué más da si allá está el presidente y mentiras que tú eres la cara amable, la sonrisa o la amargura con la que la gente entra a hacer negocios y el alimento con el que se alimentan las células de esos seres humanos que están en ese restaurante? O sea, no hay nadie que esté eximido de la tarea. Es cierto. Hace unos años alguien me escribió por Instagram que estaba en desacuerdo con el yoga, alguien que era pues muy fundamentalista de una religión y me dio una frase y es que no estaba de acuerdo porque el yoga hacía que la persona se convirtiera en su propio Dios. Y yo dije, ve, tan bonito, nunca había pensado, me pareció súper lindo porque es verdad, digamos que antes de, digamos, el yoga, a través del yoga más en su filosofía que en su práctica física, yo siempre había tenido la experiencia de Dios como algo externo y después entendí que una chispa divina me habita y que yo tengo el poder a través de eso de hacer mi cambio en mi metro cuadrado y de hacer de mi vida un reino del tamaño del que yo quiera, obviamente no hablando de objetos, sino de acciones y de relaciones interpersonales.
me pongo a pensar que esta seguramente es la nueva era, que muchas religiones que hacen parte de esta institucionalidad que está en crisis, esta es la nueva era que anunciaban y que quizá el miedo es que ya el cetro y la corona no viene afuera, sino que a cada persona le dicen, mira, un poco las palabras de ese grandísimo filósofo que fue Jesús y es, el reino de Dios está dentro de ti. O sea, toma tu reinado y hazte soberano de ese reino, hazte dueño de ese reino, en vez de creerte que eres un soldado pidiéndole al rey que haga por ti, eso a nivel de todo, o sea, a nivel empresa, a nivel de religión, sí, si quieres ve a tus rituales, pero finalmente al salir de allá, eres dueño y soberano de tu reino, igual, sin importar que a través de qué lenguajes logres conectar con ese mundo espiritual. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa nueva era en el sentido positivo de la palabra, porque creo que en el sentido no tan positivo, pues todavía hay muchos miedos alrededor de eso. Yo a veces cuando lo enseño cuido mucho como ese lenguaje sectario, como esta es la única verdad, porque no creo que la verdad única exista, pero sí que a través del método que sea que usen o de las palabras sí, la manera como se estén sanando, miren el resultado interno y yo cuando lo siento así me siento expandida, sí, siento como ¡ah! ¡Qué delicia! Sí, no es un poder que aplaste a los demás, sino que es un poder que me permite, al contrario, mirar a los demás y agarrarme de las manos de los demás y decir, hagamos pues esto juntos, que está rico este cambio que nos propone el mundo. Bueno, mira, cuando partes del yoga, cuando yo estaba pequeña, mi madre me llevaba a un ashram que quedaba cerquita de la casa y aprendíamos posturas, pero a mí siempre me llamaba la atención algo que después he encuadrado en una palabra y es actitud de el Swami, que tenía un halo dorado y cantaba yo todavía con mucho sueño antes de las 6 de la mañana con su harmonium. eh, y veía en eso una conjunción, no de poses, posturas, la palabra correcta, la sana o la respiración, el prana correcto, sino el resumen de todo eso. Y yo diría que esa correcta actitud, a mí me gusta mucho la naturaleza y la cultivo en la huerta. Entonces, la actitud de quien se hace uno con aquello con lo que se relaciona, para mí es el estado de reunión, el estado que nos permite habitar el amor más allá de un sentimiento como un estado meditativo, pero no es de abstracción de la realidad, sino de la participación en ella, estado de conexión y de relación consciente y activo que tiende a la unidad. ¿Desde dónde tiende a la unidad? Desde aquí, desde el corazón. Entonces, puede haber muchas maneras. Cuando se vuelven dogmas, tienden a excluir otras maneras. Entonces, es la actitud, llamémoslo postura, que le permita al ser humano sentirse no solamente parte responsable, sino partícipe, concelebrante del milagro de su vida, de la pequeñez, de la sencillez de su vida. No tienen que ser cosas grandilocuentes, excepcionales. Es en esa pequeñez donde está sostenido todo lo que alguna vez puede llegar a ser grande. Si un libro decía, cuando no sepas por dónde empezar, empieza por los detalles, cositas chiquitas. Me encanta. El detalle por el prurito del detalle, de la minuciosidad que a veces ve la mota de polvo en la túnica blanca. Ese es detallista, sino lo pequeño, lo sencillo. Ajá. Me encantaría que nos mencionaras un poco las tareas que tenemos a nivel chiquito, sí, detalle sencillo, y a nivel, bueno, de lo que esté a nuestro alcance, para el que su tarea sea solo su individuo bueno, para quienes tenemos hijos, que, bueno, formarán el mundo para el que vamos, junto con nosotros, para quien tenga una empresa, así sea chiquita y lidere a un grupo,
para quien tenga grandes responsabilidades, grandes empresas, grandes familias, puestos de poder, puestos donde han sido legitimados, sea por la razón que sea, por elección o porque en una empresa consideran que tienen las capacidades para hacerlo. Bueno, creo que nadie está eximido, como decíamos ahorita. ¿Cuáles son esas responsabilidades que vienen? Bueno, voy a hablar en términos astrológicos. Para empezar, rápidamente me muevo a otro área. Se ha hablado mucho de la conjunción de Júpiter, que es el dios del Olimpo, y Urano, que es el hijo de Apolo. Entonces, Apolo también como Júpiter. Entonces, esa conjunción en Tauro, que es una constelación de tierra, de la naturaleza, de la estabilidad, de los valores que se arraigan, representa nuestro planeta y este pequeño planeta que también es el yo, este pequeño planeta que es mi casa tangible y mi comunidad con mis hábitos, porque Tauro es muy eso. Júpiter dice, ¿de dónde vas a sacar para sostener la bondad que aquí habita? Y Urano da la creatividad para eso. Los dos son los regentes de la nueva era. Ellos dos dan el principio, se llaman los cronocrastores, que es el principio del ritmo del tiempo para realizar una tarea. Esa tarea es donde, aquí en la Tierra, en nuestro pequeño planeta que empieza por el yo, sigue con la familia, pero lo tangible, no es filosófico e ideológico, es la bondad que es libre, bondad, Júpiter, Urano, libertad de ser bondadoso. ¿Cuál es nuestra máxima libertad? ¿Cuál es la mayor libertad que como tarea en este periodo nos pudiéramos, por no decir debiéramos, comprometer? Es tener la libertad de las dependencias, de los apegos, de las condiciones, de los prejuicios, de las conjeturas, para que la bondad haga la diferencia. O sea, ser libre de todas esas creencias, prejuicios, orgullo, poder, miedo, aversión, apego, comodidad que tenemos para poder expresar nuestra bondad. Porque nuestra bondad no está limitada por la carencia de ella, sino tantas condiciones que le ponemos a ella para que se exprese naturalmente en el silencio cuando se nos va a salir la crítica y pensar con comprender que si al otro le va bien y a la vida le va bien, a mí también me va bien. No es que me vaya bien a mí para que le vaya bien a la vida, es al revés. Es que tienes para ofrecer para que le vaya bien a la vida, a esta relación, a esta tarea. Por eso tú lo dices bien, no es hacer las cosas por amor, sino con amor, porque ahí queda la huella. Wow. Ahí ya con eso tenemos tarea para toda la vida. Sí, es una tarea que no termina nunca. 25.000 años. Bueno, Era o sea, la próxima era dura 25.000 años. esta. Esta en la que estamos. Entrando, saliendo de Piscis y entrando ya definitivamente, como te digo, desde 1945, entramos, empezó el coletazo de Piscis, que ha sido muy duro, y entra poco a poco la nueva era de Acuario, la esperanza, la libertad, el aprecio por la diversidad, la diferencia, pero también la complementariedad, porque si nos quedamos con el dogmatismo que valide la supremacía de los unos por los otros, todavía no hemos acabado de pasar el propio Piscis. Ah, ok, hay proceso personal y hay proceso global. Todos los procesos, mira, el proceso global, yo no puedo hacer que no salga el sol hoy. Ese es grande, grande, grande. Si lo vivo en mi cueva o lo vivo en el desierto de Atacama, es mi elección, pero está sucediendo y aunque yo lo niegue, está sucediendo en mis células. Todo ese campo de alineación y de fuerzas está sucediendo y modificando poco a poco la inteligencia cósmica que llamamos ADN. Está ahí. Entonces, ¿qué hago yo con ello? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué he atesorado para poder ofrecer? Eso es ser solvente. Ajá. A nivel de los niños,
Bueno, es que es tan difícil porque cada uno solo vive su propia generación, pero todo el tiempo se dice es que los niños llegan con información nueva, es que los niños están pidiendo, o sea, ellos ya vienen con la actualización instaurada. Es porque les permitimos ser que ellos parecen, pues en mi caso y en mis hijos lo veo, que tienen 8 y 10 años, una conciencia brutal, unas preguntas impresionantes, unas habilidades muy bonitas más allá de las que les enseñan en el colegio, o sea, vienen de fábrica, o es realmente que también su inteligencia cósmica ya viene organizadita para el mundo que les tocó vivir. Yo diría que son las dos cosas, que es un momento en el que haz de cuenta que atravesamos planos y nos vamos revistiendo de capas sutiles que llegan hasta la piel, desde lo profundo, y están impregnadas de ese campo de conciencia que se llama inteligencia, pero también es un poder, y cada cual lo lee según. Hablan de registros acásticos, hablemos por lo menos en el tipo personal, los lee de acuerdo a lo que tiene escrito en sus registros acásticos y lo interpreta, lo manifiesta y empieza a enchufarlo y a conectarlo con el mundo para confrontar, corroborar y realizar su misión como humano. Digo algo desde mi perspectiva de abuela. Ellos tienen muchas más claridades respecto de la conciencia social que nosotros, pero respecto de la relación causa-efecto, que eso es muy de Saturno, es de la madurez y de quien ha vivido la experiencia y ha adquirido estructura, no la tienen. Necesitan la estructura, el rigor y la disciplina para que aquello no se vuelva un mundo en el que cada cual es libre de ser como se le dio la gana porque nació caído del cielo. Wow, nunca lo había oído así y entonces ahí nos cae otra responsabilidad a los padres porque a veces decimos es que vienen ya con la sabiduría instaurada y es un tipo de sabiduría, pero no toda la sabiduría y tampoco la manera como funciona operativamente también el mundo, que no es solamente como todos fluyamos, porque es el momento de fluir, sino que para que las cosas funcionen es la unión entre, sí, eso que te fluye, esas habilidades lindas que te dio la vida, pero cómo las pones al servicio de la vida, el rigor que venimos peleando con algo que fue tan riguroso, pero como dijiste al principio, si nos vamos en efecto rebote, pasamos del rigor a la indisciplina absoluta. Entonces, ¿cómo creamos otra vez un uno entre esa fluidez y esa conciencia tan bonita y esa capacidad de leer el mundo desde el arte y lo intuitivo que lo leo yo en mis hijos? Pero a ver, niños, hay que levantarse el lunes al colegio, ¿cierto? Claro, porque este instrumento físico, emocional, mental tiene una inercia que es propia de las fuerzas menos refinadas. Entonces se refinan en la manera en la que ellas se esmerilan un poco y se refleja la luz que ellas contienen, porque uno tiene un instrumento físico que da cuenta de su esencia, pero no es eso. Necesita el hábito, la postura, la rectitud, la pertinencia, igual que yo me puedo encontrar un diamante y lo veo como una piedra, si no lo tallo, no se revela su luz, no se expande su luz. No, y ya que los llamaste instrumentos, pues digámoslo con esa otra metáfora, pueden nacer los violines más hermosos del mundo, pero si no hay quien los toque, si no hay quien aprenda las notas musicales, pues es un adorno espectacular, pero nunca va a sacar la música que el mundo está pidiendo, ¿cierto? Si el mundo nos trae estos instrumentos tan bonitos y con tanta transparencia, porque parecen canales muy certeros de información, o sea, mis hijos desde chiquitos me decían unas cosas que me dejaban aterrada, pero no es solo eso, ¿cierto? No es solo el instrumento, sino quién lo toca. La conformación. No es solamente la información que traen, sino la conformación adecuada para que esa información llegue a donde tiene que llegar. Me gustaría que nos compartieras a través de qué manera, cuando esté lista la plataforma de Inana, pueda las personas acceder. Hay muchas personas que necesitan de pronto atención más uno a uno a nivel médico y a nivel de sanación, pero hay otras personas que hacen un trabajo
como de autoconciencia, sí, autogestión muy juiciosa, pero que también siempre están buscando otros maestros, otras guías para seguir su camino y eso es como en fuente, porque probablemente muchos profes, médicos, trabajadores, no sé, de la conciencia en distintas formas van a querer alimentarse como de eso que estás creando para después multiplicarlo en sus propios espacios. Entonces, Rico, ahorita me contabas que no es tanto tu trabajo hoy en día en el uno a uno, sino en crear una conciencia más colectiva como un trabajo que impacte más y es a través de esto. Sí, mira, Inanna, pues ya hemos dado algunos pasos, todavía no está, yo no digo como un loro lo que oigo decir, porque yo no sé qué es un B2B2C. Todavía no estamos en esa etapa, estamos en B2B, estamos en una primera pequeña ronda de inversión. Hemos sostenido 3 años este desarrollo, que es como hacer acupuntura para que la conciencia se revele y se transite de la bondad a la esperanza. Wow. Entonces, ya nos enteraremos de eso, te contactaré, entenderás, sabrás, y los que quieran seguramente podrán participar. En este momento estamos trabajando con empresa para hacer un piloto de 1.000 personas. Ya hemos hecho uno de 400, otros ya no es piloto, es propiamente, no es biblioteca de contenidos, es hacer proceso. Porque yo puedo comer, pero no nutrirme, puedo coger de lo que hay, pero no nutrirme. Es digerir y hacer proceso, secuencia. Esa es la característica de INAN. Bueno, y lo otro es que otro de los proyectos en el que llevamos más o menos desde el 2017, que es Tierra Nativa, viene desde antes, pero ya como sede hacemos trabajos, talleres, ahí hago consulta también, sobre todo la consulta de acompañamiento a este proceso de conciencia y de ayuda, encontrando el mapa que cada cual transita. Ujú. Y hacemos también retiros del 3 al 5 de mayo. Vamos a tener uno que se llama La Sanación como Camino, porque vemos el camino del éxito, el camino, la santidad, el camino de la realización. Entonces es ver la sanación como el camino de todos los caminos. Y vamos a trabajar justamente lo que te decía en principio, que para mí es mi razón de ser humano, es despertar esa conciencia de unidad, dar cauces otra vez al amor. Para mí la enfermedad no es otra que la fricción entre la resistencia, entre el mecanismo, que es el cuerpo físico, emocional, mental, y la misión y la vocación del alma. Entonces, Tierra Nativa los espera si quieren. Qué espectáculo. ¿Cuáles son las redes? La tuya y la de Tierra Nativa. No sé si Nana ya tenga para que estemos pendientes. Activa. No, no tiene pues en este momento un Instagram. Pueden entrar y ven algo de Inana, la página web también tiene algo de Inana, Tierra Nativa. Pues yo no soy muy de redes, yo soy más de suscitar y dejar que cada cual, de convidar más que de intentar convencer o Ajá. citar. Pueden escribir a Tierra Nativa, entrar a la página, al Instagram de Tierra Nativa y bueno, ahí vamos construyendo esta nueva escuela. Cada época tiene necesidad de su escuela en las distintas áreas. Esta es la escuela de sanación del aprendiz del alma. Eso está hermoso. Ahí les dejo esta horita de sabiduría. Aquí tengo ya varios apuntes para compartir. Espero que cada uno de ustedes haya hecho sus propios apuntes. Gracias, Luz, por este ratico con nosotros. Con todo el amor, con todo el compromiso. Mi dosis de esto que tengo aquí, convencida de que puedo hacer la diferencia. Y como dijiste ahorita, pues anotada, que todo lo que se hace con el corazón se multiplica. Que así sea siempre. Gracias para ti, a todos los que oyen abiertamente conversaciones con Yoga al Alma. Nos oímos en un próximo programa. Chao, chao.